Hola y bienvenidos. Vamos a desarrollar ahora una serie de videos en los que vamos a ver los temas de derivación parcial y todos los asociados a este. Vamos a ver unos videitos con unos apuntes propios y pues vamos allá. Muy bien, vamos a ver derivadas en funciones de varias variables. Recordemos que las funciones de varias variables son aquellas funciones cuyo dominio son dos o tres variables, ¿verdad? Un vector de dos o tres variables, y el codominio pues sería un número real. Entonces, para hacer una derivada parcial, para encontrar la derivada parcial de una función de varias variables, necesitamos saber algunas cosas. La primera de ellas es que son derivadas en las que una de las variables es relevante. Entonces la derivada parcial, dado que no podemos derivar considerando todas como variables, pues entonces lo que hacemos es considerar una variable como relevante, le llamamos el nombre de variable, y las otras le ponemos el nombre o le ponemos la característica de constantes. ¿Okay? Entonces una variable va a ser la relevante y las otras van a ser constantes. ¿Okay? Entonces se calculan respecto a una variable en particular. Entonces si tenemos una función de dos variables, vamos a tener dos derivadas parciales. Si tenemos una función de tres variables, pues vamos a tener tres derivadas parciales. Lo que vamos a ver a continuación pues sería la notación. Primero vamos a tener dos tipos de notación para las derivadas. Vamos a tener esta, que quiere decir la función f respecto de la variable x, y también esta que es pues un poco más extensa, que dice la derivada parcial de f respecto de la variable x. Lo mismo va a suceder para la variable y, ¿okay? Derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de f respecto de y para la variable z. ¿Okay? Entonces el nombre de la función sub la variable que se deriva en este tipo de notación, o bien aquí más complejo y completo, teniendo el símbolo de derivada parcial, la función, derivada parcial, la variable. ¿Okay? Muy bien. Vamos a hacer ahora entonces un pequeño ejemplo en el que tenemos que resolver las derivadas parciales para una función en particular. Aquí tenemos la función. W es el nombre de la función. Tenemos x cuadrado y a la 3 seno de z más e a la x s. En este caso s funciona como constante en todos los casos. Las variables pues serían x, y, z. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada parcial de cada una. Empecemos por la derivada parcial de w respecto de x. También esto se puede poner como derivada parcial de la función w respecto de la variable x. ¿Okay? Muy bien, entonces si analizamos rápidamente lo que es la función en sí, tenemos que como variable vamos a considerar x a la 2 y a la x, ahí es donde está la x, que es la variable que vamos a utilizar como relevante, y luego la y y la z las vamos a considerar como constantes. Entonces la derivada sería, primero, para derivar x a la 2, pues sería 2x, multiplicado por las otras dos funciones que, como dependen de y y z, pues las vamos a considerar variables, funciones constantes. Entonces multiplicado por y a la 3 seno de z. ¿Okay? Luego, para derivar e a la xs, en este caso como la s es una constante, al aplicar regla de la cadena nos quedaría s multiplicado por e a la xs. Y así tenemos nuestra derivada parcial de w respecto de x. Vamos a hacer lo propio para la derivada parcial de w respecto de y, que también en la notación de derivada parcial sería así: derivada parcial de w respecto de y. ¿Okay? Y pues lo mismo haríamos para la función calculando la derivada parcial respecto de z. En este caso tenemos que calcular la derivada de y a la 3, que sería 3y a la 2. ¿Okay? Y multiplicamos por las constantes. En este caso nuestra variable es y a la 3 y las constantes son x a la 2 seno de z, y pues e a la xs también funciona como constante.
Entonces acá, a la hora de escribir nuestras constantes, escribimos x a la 2 seno de z, y no hay que sumar e a la xs porque toda esa función es considerada una constante respecto de la variable y. ¿Okay? Ahora hacemos la derivada parcial de w respecto de z. La escribimos en esta notación también, si se quiere. Derivada parcial de w respecto de z. Y pues ahora consideramos x y y como constantes, z como variable. Entonces la derivada de seno de z sería coseno de z. Y el x a la 2 y a la 3 lo consideramos como constante. Entonces nos queda x a la 2 y a la 3. Del otro lado, en la suma, tenemos e a la xs. Toda esa función no depende de z, entonces su derivada es 0. Y así tendríamos nuestras derivadas parciales respectivamente para esta función. ¿Okay? Muy bien,